Pues vamos a comenzar ya la primera ponencia de la tarde. La primera ponencia de la tarde que tiene como título Infancia y medios de comunicación, de los riesgos a la apropiación creativa. Como todos sabéis, los medios evolucionan de una manera frenética y constante. Han pasado prácticamente a ser una extensión de nuestro cuerpo más que una herramienta, y los niños están sumergidos en esa situación. Los medios de comunicación pasan a formar parte activa de su vida, y lo que nos vamos a plantear en esta ponencia son preguntas como: ¿plantea esto un riesgo para los niños? ¿Supone esto la generación de contextos de riesgo? ¿Que consuman los medios supone que sea un consumo inteligente y que tengan capacidad de crítica constructiva y cabal sobre esto? ¿Quién tiene la responsabilidad de llevar a cabo proteger a los niños y educarles en este sentido? Sabremos lo que es la figura del educocomunicador, efectivamente, y qué significa la competencia mediática. La competencia mediática. Y para contestar todas estas preguntas tenemos a José Ignacio Aguadet, que es, además de licenciado en Filología Hispánica y en las Ciencias de Educación, es maestro, es doctor en Psicopedagogía, ha sido vicerrector de Tecnología y Calidad de la Universidad de Huelva y actualmente es catedrático en esta misma universidad de Educación en Medios de Comunicación y Tecnologías aplicadas a la educación en la universidad. Has iniciado muchísimos proyectos, como por ejemplo es presidente fundador del Grupo Comunica, que es veterano en España en Media Literacy, es editor jefe de la revista científica de Educomunicación Comunicar, ha sido asesor de múltiples revistas, ha llevado a cabo muchísimos proyectos y lleva de investigación, y ha sido ponente en másters, no solamente en España, sino en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, en Portugal, en Suecia, en Italia. En fin, creo que no hay ninguna duda que tenemos a la persona más adecuada para responder a estas preguntas tan importantes. Y ya sin más, os dejo con José Ignacio. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Gracias, Marta. Gracias a todos por estar aquí a esta hora, que es una hora poco propicia para el desarrollo del intelecto, pero yo creo que es importante, justo en este marco tan incomparable de este congreso. Quiero agradecer en primer lugar a todos los organizadores por el esfuerzo enorme que supone organizar un acto de este tipo. Estar incluso un sábado aquí trabajando es una prueba palpable para todos y para todas de que tenéis un interés especial por esta temática tan importante y tan trascendente como es la infancia, y en el contexto de esta semana, que todos sabemos que es una semana importante porque se conmemora actos muy importantes. Mi presentación va a ser una presentación breve porque en 45 o 50 minutos hay poco tiempo. Sí la voy a desparramar con algunos vídeos, algunas presentaciones. Quisiera hacer una reflexión global sobre la importancia de la comunicación en la sociedad actual y cómo ésta repercute en los niños y en las niñas, pero especialmente quiero centrarme en no solamente los aspectos que normalmente estamos acostumbrados a ver como educadores, incluso como padres, el factor de los riesgos. Yo me voy a centrar más en el aspecto positivo del empoderamiento y de la apropiación, porque creo que justamente los medios han venido para quedarse, y tener actitudes defensivas realmente no conducen a soluciones creativas, y por tanto es fundamental que optemos por un modelo participativo. Si os parece, vamos a ver un vídeo, dura 7 minutos, es un poco largo, pero yo creo que es muy interesante, hecho por un colectivo que trabaja con nosotros de Bruselas, EAVI, que cuenta en plan cómic la aventura de un niño y la búsqueda de su identidad en este mar donde hay que navegar de los medios de comunicación. Si os parece, lo vemos, porque creo que este es el momento oportuno. No dormiros, por favor. A ver si salta. Bien, si podemos bajar un poco las luces.
vamos a emprender un viaje para descubrir lo que es la alfabetización mediática y por qué es esencial para vivir en libertad y poder participar plenamente en la sociedad. Este es Jack, y como otros muchos niños europeos de hoy, es un experto en el uso de la tecnología moderna. Se siente como en casa en Facebook, Twitter y Skype, y acaba ayudando a todos los demás miembros de la familia. Igual que navegar en barco por el océano, domina las habilidades técnicas y es capaz de adaptarse a un entorno que cambia con rapidez. Al otro lado del océano hay una hermosa isla de libertad y posibilidades donde los habitantes son felices y no se dejan engañar por los medios de comunicación. Pero, ¿sabe Jack que para alcanzar la isla debe conocer bien las corrientes que fluyen debajo de la superficie del agua? El poder oculto de los medios de comunicación que usa cada día, información controlada por algunas empresas ricas, publicidad sutil, manipulación de imágenes, identidades falsas y mucho más. Por suerte, Lux, el avatar de Eavi, está aquí para ayudarle a ser más consciente de la existencia de ese poder y darse cuenta de que necesita desarrollar la capacidad de cuestionar cómo usa los medios de comunicación y la tecnología. Capacidad que le permitirá elegir bien, tomar decisiones informadas y comunicarse con otras personas. Esta es una aventura que va a cambiar a Jack y hacerle entender el funcionamiento de los medios de comunicación. El primer paso para llegar a este mágico lugar es tener buenas habilidades técnicas. Este será el barco que le llevará en este viaje. Como sabemos, Jack es un experto en este campo y rápidamente consigue construir un barco. Lux le muestra que hay niños en otras partes del mundo que no tienen acceso a ordenadores ni a Internet, que simplemente no tienen la oportunidad de aprender las habilidades básicas. Pero los barcos no están hechos para quedarse en tierra. Jack está preparado para la aventura. ¡Vámonos! Nuestro héroe Eavi quiere saber si Jack se ha preguntado alguna vez qué hay debajo de la superficie del agua. Lux le explica que aunque la mayoría de las criaturas marinas son inofensivas, hay algunas con las que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, cuando buscas algo en Internet usando Google, ¿sabías que también obtienes resultados que no están relacionados con tu búsqueda? ¿Por qué? Otro ejemplo, cada día hay muchas noticias, pero solo unas pocas son retransmitidas por televisión. ¿Cuáles? ¿Quién las elige? ¿Por qué? Es difícil entender cómo esas corrientes empujan nuestro barco en todas las direcciones. Jack se sorprende al oír esas cosas y se da cuenta de que tiene que mantener la concentración para seguir navegando hacia donde de verdad quiere ir. El sol brilla y el viaje continúa. Pronto se encuentran con otro barco. Los tripulantes parecen simpáticos y, curiosamente, parecen saberlo todo sobre Jack. Intentan convencerle de que necesita un barco nuevo para llegar a la isla y le ofrecen una magnífica lancha rápida. Jack duda y le pide consejo a Lux. Jack, ¿de verdad crees que necesitas una lancha nueva? Jack sabe que con su barco tiene suficiente y, seguro de sí mismo, sigue navegando. Se acercan otros barcos. Esta vez se trata claramente de piratas, que le intentan vender cosas que no necesitan. Cuando Jack aprende a reconocerlos, se da cuenta de que están por todas partes. Estamos expuestos a cientos de anuncios cada día. Como va adquiriendo seguridad, no va a dejar que esos embaucadores le engañen ni se interpongan en su camino. Ni hablar. Es más listo que ellos. Está armado con determinación y criterio para decidir lo que le conviene. Pero a Jack le queda aún mucho por aprender en su viaje. Entonces ve a lo lejos a alguien que parece estar pidiendo ayuda. Se acerca y justo cuando está a punto de alargar... Entonces ve a lo lejos a alguien que parece estar pidiendo ayuda. Se acerca y justo cuando está a punto de alargar su brazo para ayudar, se da cuenta del peligro. No es quien él creía que era. Sabe que hay que tener cuidado con las identidades falsas. Es difícil reconocer lo que es real y lo que no. Jack va ganando confianza en sí mismo y confía en su propio criterio. Lux sonríe. Jack está cogiendo carrerilla. De pronto, el cielo se cubre y comienza a llover con fuerza. En el viaje hay elementos como el tiempo que Jack no puede controlar. Estos factores externos influyen claramente en el curso del viaje.
Si las políticas para los medios de comunicación y los sistemas educativos son buenos, será más probable que la navegación sea tranquila. Mientras navega por la tormenta luchando por no hundirse, ve una pequeña balsa con una chica a bordo. Está a merced de las olas. Jack tiene que ayudarla. Consigue salvarla y ella sube a bordo. Ella cuenta que de donde viene es imposible ver la isla y que no hay madera para construir un barco. Y lo que es peor, los piratas tienen el control absoluto del mar y hay grandes tiburones que infestan las aguas. Ella se asombra de ver lo rápido que pueden navegar, de lo transparente que es el agua y de lo claro que se ve el horizonte. Jack se siente orgulloso y complacido de poder compartir con ella todo lo que ha aprendido en lo que lleva de viaje. Ahora que están juntos, con cooperación y trabajo en equipo, hacen un viaje sin esfuerzo y atraen cosas buenas. Un barco pasa y les ofrece un timón que les permite navegar con mayor eficacia. Otro viene a decirles que hay delfines nadando a unos pocos metros de distancia. Participar, estar conectados y desempeñar un papel activo en la vida hace que estos dos niños se sientan felices y creativos. Los medios de comunicación ofrecen oportunidades excepcionales, facilitan la vida y la hacen más agradable. Ahora están siguiendo el rumbo correcto, sabiendo que hay muchos otros que están haciendo el mismo viaje que ellos. Finalmente, llegan. Jack es ahora más abierto, ha ampliado sus horizontes, ha tomado conciencia de las fuerzas y los elementos que le rodean, ha adquirido nuevas habilidades, entiende el funcionamiento de los nuevos medios, ha descubierto la confianza en sí mismo y una curiosidad que serán su brújula en el futuro. Lux los felicita a los dos y les entrega un recuerdo de su aventura. Tiene una última pregunta para Jack. ¿Qué hará cuando llegue a casa? Jack contesta que quiere contarle su aventura a su familia y a todos sus amigos. Quiere compartir su experiencia con toda la gente que pueda. Y quiere organizar su próxima aventura. Al oír estas palabras, Lux sonríe. Misión cumplida. Y desaparece. Bien, en suma, no sé si habéis captado bien todo el sentido del texto, pero la vida es un viaje y en ese viaje, si tenemos brújula, sin duda navegaremos mucho mejor y llegaremos a un horizonte certero. Por eso este vídeo tiene ese valor justo. No sé si la música es nuestra o es del vídeo. La podemos dejar de fondo, ¿eh? No está mal. Bien, en ese sentido creo que es fundamental tomar conciencia de que vivimos en la sociedad de la información y que la democratización de la sociedad en gran parte pasa porque los ciudadanos y las ciudadanas seamos capaces de entender los contextos y las claves de esta sociedad, que es muy distinta, muy diferente a la que vivíamos en tiempos anteriores. De hecho, muchos sociólogos y expertos dicen que en muchos casos la escuela enseña para una sociedad que ya no existe, una sociedad del pasado, con unos conocimientos basados más en la experiencia pasada que en los retos que hoy nos plantea la sociedad presente y los augurios que ya somos capaces de detectar que van a venir en la sociedad del futuro. Y en todo caso, esa sociedad del futuro está muy marcada por la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Está claro que estas tecnologías a veces son parte consustancial de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de concebir nuestro espacio de ocio, nuestros espacios familiares, nuestros contextos educativos, el trabajo también, la profesión, están marcadas y condicionadas por la presencia de estas tecnologías en nuestras vidas. Creo que todos somos conscientes lo que ha cambiado nuestra forma de ser, nuestra forma incluso de caminar. Yo el otro día paseaba por la calle Concepción de Huelva y me hice un ejercicio a mí mismo de fijarme en las 10 siguientes personas que vinieran enfrente a mí. Y de las 10, 8 iban guaseando por la calle con el teléfono. Iban como zombies casi, algunas se tropezaban porque estaban conectadas en otro universo distinto al físico en el que aparecían. Yo recuerdo que en el año 2000, cuando empezó a popularizarse el teléfono móvil, todo el mundo consideraba una falta de respeto y educación hablar por teléfono en la calle. Claro, entonces todavía ni siquiera teníamos capacidad de escribir o de leer mensajes en el móvil, ¿no? Porque el teléfono inteligente no tiene más de 5 años de vida. O sea, en 5 años se ha retransformado todos nuestros hábitos, incluso de andar por la calle. Y eso, pues de alguna forma, condiciona
y genera lo que algunos expertos llaman infosicación, que de alguna forma, yo no digo que sea una enfermedad, pero sí que de alguna forma es una manera de entender el mundo, un mundo que está con una notable caudal informativo, podríamos decir de sobreinformación, de exceso de información, de infosicación, pero que a su vez no conlleva, y esa es la gran paradoja, el efecto contrario, el conocimiento. Es decir, la sobreinformación no lleva más conocimiento. En muchos casos lleva consigo la infrainformación, es decir, todo justamente lo contrario, ¿no? Tenemos muchas formas de expresarnos, muchas formas de comunicarnos, pero si realmente pensamos si esa información genera apropiación, genera nuevo conocimiento, tendremos muchas dudas, porque si hiciéramos un ejercicio ahora, veríamos que para muchas cosas tenemos estereotipos creados, a veces creados por las propias agendas de los medios, ¿no? Por tanto, habría que plantearse de qué manera esa competencia, de qué manera es necesario desarrollar una competencia que nos permita entender y comprender los mensajes de comunicación. No solamente los niños, también los mayores. Y los mayores, especialmente los profesores y los padres, tenemos un doble papel. Por un lado somos usuarios de esos medios, vivimos en los medios como cualquier ciudadano, pero al mismo tiempo somos mediadores de esos medios con la infancia. Y por tanto nuestro papel es un papel clave y esencial, porque difícilmente vamos a enseñar a estas nuevas generaciones a hacer un consumo inteligente si nosotros mismos no lo hacemos, ¿eh? Justamente el mediador tiene ese papel clave y responsable de poder enseñar a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes este consumo en esta sociedad que algunos llaman ya sociedad líquida o sociedad digital o generación net, son términos que de alguna forma etiquetan una sociedad caracterizada justamente por la presencia de los medios de comunicación en nuestras vidas, ¿no? Bien, incluso si este esquema, este mapa conceptual, lo hubiéramos puesto hace 10 años, nadie hubiera entendido qué significaba. Quizás la única palabra entendible hace 10 años hubiera sido TIC y Babel, pero Babel entendido como una biblioteca de la Edad Media y no como lo que supone el cúmulo de información, el laberinto informativo que hoy día suponen los medios. Pero nadie hubiera entendido hace 10 años lo que era Twenty, ni LinkedIn, ni Wiki, ni Twitter, ni YouTube, ni Google prácticamente, porque son términos que no existían, que se han ido asumiendo de una forma vertiginosa, casi como una catarata en nuestras vidas. Bien, ante este universo de pantallas que está presente en nuestras vidas y que con datos realmente significativos y casi podríamos decir escandalosos, podemos observar cómo los niños españoles, esto son encuestas recientes, 2/3, es decir, de cada 3 niños, 2 niños de 9 a 14 años ya tienen un teléfono inteligente en su poder, son propietarios. Sabéis que cada vez más los niños, ahora llegan a campaña de Reyes, y cada vez más vemos menos muñecos, menos juguetes y más teléfonos móviles, porque hoy día el teléfono se ha convertido en el instrumento fundamental no solamente de comunicación, sino de espacio de ocio de adultos y de menores, ¿no? El 90% de 15 años tienen móvil, es decir, solamente 1 de cada 10. Por tanto, cuando hablemos de exclusión, que hablaremos después de exclusión digital, tenemos que hablar no de accesibilidad, porque realmente, excepto un 10% de los adolescentes, los demás todos tienen terminal. Otra cosa muy distinta es qué se hace con ese terminal y cómo se emplea. 1/3 además tienen televisión y ordenadores en sus cuartos, lo que supone un consumo individualizado y dominado exclusivamente por sus propios parámetros, con lo cual no hay ya mediadores ni personas mayores que dosifican o que enseñan o que median el consumo de estos terminales. La conectividad móvil, por tanto, está permitiendo un acceso universal a Internet e incluso en niños muy pequeños. Cada vez más hay móviles desarrollados para niños de más corta edad, con lo cual supone que el acceso se hace más universal, incluso en edades muy tempranas que casi no están iniciados ni a la lectoescritura. Por tanto, la televisión, los móviles se han convertido en un auténtico niñero, una auténtica niñera en un sentido no solamente de ocupación del tiempo, sino también de ocupación de los contenidos. Ante esto habría que plantearse el rol de la familia, de la escuela y del papel de los mediadores en todo este contexto. Y todo esto se produce en un frame, en un contexto donde los medios construyen cada vez más la realidad de una forma intencionada, basado en parámetros ideológicos, comerciales, de venta de valores, de venta de productos,
Y, bueno, no sé si habéis visto las noticias de estos últimos días, pero los políticos estaban súper contentos porque por primera vez han sido desplazados por la duquesa de Alba. Entonces, ese tipo de noticias le vienen fantásticos porque la agenda se construye y cuando se construye y retira una noticia que me perjudica, igual de enfadados se ponen cuando desaparece la noticia que les beneficia. Pero en este caso la corrupción ha dado paso esta semana a una noticia sensacionalista como podía ser la muerte de un aristócrata. Por tanto, la realidad de los medios, también de Internet, es construida socialmente por muy pocas cabezas y toda la población está condicionada a los tiempos que van marcando, hasta el punto que los tiempos de sueño, sabéis, de la propia infancia, están muy condicionados a los contenidos de la propia televisión. Hay un estudio que demuestra incluso que las personas se van a la cama en función de los contenidos que emiten los 3, 4, 5 canales principales de televisión. Y que incluso las relaciones sexuales de las parejas están condicionadas a los contenidos de la televisión. Fíjense que la televisión se mete en los propios, no solamente en los propios hogares, sino en las propias televisiones de las parejas. Un espacio que hasta hace poco tiempo se consideraba íntimo y donde no se podía entrar de ninguna manera, ¿no? Bien, por tanto, esta realidad construida nos debe hacer ver, y es uno de los primeros ejercicios que la competencia mediática propone, que todos los medios, incluido Internet, porque no es tan interactivo como parece, también está construido, son no espejos de la realidad, sino cristales partidos, cristales deformados de la propia realidad. Y por tanto, esa mediación se hace imprescindible y necesaria para formar personas que sean capaces de entender la vida desde una perspectiva crítica y constructiva. En todo caso, podríamos decir que los medios funcionan como sobreimpresiones, como haces luminosos que nos impregnan nuestro ser, nuestro cuerpo y especialmente nuestra mente, y que nos condicionan en la medida siempre de nuestras capacidades de intervenir y de actuar. Y justamente ahí es el espacio destinado a la educación en un sentido amplio que no se restringe exclusivamente al espacio escolar, siendo este muy importante, no hay que olvidarlo, pero también al espacio familiar, al espacio de los propios medios, que deberían cumplir un papel educativo que muchas veces no cumplen, y que por tanto es fundamental ese concepto de buscar luces en este laberinto visual y mediático que todos vivimos y que por desgracia pasa como desapercibido en nuestras vidas. Todos somos consumidores, pero pocas veces asumimos ese rol de usuarios de los medios y en menos casos asumimos la importancia de prepararnos, de educarnos para un consumo inteligente de los mismos. Porque ni la escuela ni la familia han asumido este reto como una parte sustancial de sus principios para hacer personas capaces de comprender de una forma juiciosa la realidad en la que viven, que en gran parte es una realidad mediática. Si pudiéramos hacer el ejercicio, cosa difícil, la investigación todavía no ha sido capaz de llegar ahí, todos, de analizar lo que sabemos, lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, nos quedaríamos posiblemente muy escandalizados de saber que gran parte de lo que sabemos no ha sido conocimiento directo, no ha sido experiencia directa, sino que ha sido experiencia vicarial, experiencia virtual, experiencia mediada. Gran parte de lo que sabemos, si yo preguntara ahora cuánta gente han ido a Rusia, posiblemente pues poca gente ha ido a Rusia, pero todo el mundo tiene un estereotipo de Moscú y sería capaz casi incluso de dibujar a Moscú, que posiblemente sería la Plaza Roja, porque es el elemento emblemático de ese país, ¿no? Por tanto, ante este gran reto, ante esta sobreimpresión, estos haces luminosos, solamente nos queda la educación como arma de transformación del futuro, ya lo decía Pablo Freire, como lectura del mundo, porque la escuela debe ir mucho más allá de lo académico, pero también la familia, y asumir que hoy día todos somos usuarios de comunicación y, por tanto, conseguir esa superación del riesgo pasa en gran parte por ese arma transformadora que es la educación. Bueno, en este sentido, en los últimos años se han desarrollado muchos conceptos, como el concepto de competencia digital, el concepto de competencia visual, en muchos casos muy mal enfocados, especialmente cuando lo han planteado las administraciones educativas, consideraban que la competencia digital era mandar muchos ordenadores a las escuelas, como si el mero hecho de mandar aparatos iba a solucionar un problema estructural que solamente se supera con educación, con planificación y con formación. Por tanto, ese uso instrumental
de los aparatos, ya la investigación científica ha demostrado que no conlleva necesariamente una apropiación inteligente de los medios y que a veces lo que supone es justamente más desinformación y más consumo compulsivo, más hipnosis ante los propios medios. Y por tanto, la estrategia no puede ser inundar las escuelas de aparatos. Ya de por sí los propios niños tienen muchos aparatos, el parque tecnológico en nuestro país es muy alto, sino que hay que superar eso con un concepto que nosotros desarrollamos, que se llama competencia mediática, y que justamente, más allá de la propia tecnología, del propio instrumento, del propio instrumental, va en la línea de desarrollar estrategias comunicativas que permitan que la gente tengan filtros, que tengan habilidades, que tengan destrezas, que les permitan comprender los medios, que permitan apropiarlos en su vida de una forma creativa e inteligente. Y por tanto esto aplicado a todos los soportes, no solamente al clásico ordenador. Hoy día fundamentalmente los chicos y las chicas consumen radio, consumen televisión, consumen películas, consumen música, y todo ello en dispositivos distintos, especialmente en el dispositivo de los videojuegos, de la televisión y en los teléfonos móviles, también en las computadoras, ¿no? Son quizás los medios estrella en el momento actual, ¿no? Por tanto, la competencia mediática va en la línea de la formación para la ciudadanía, del pensamiento crítico, de la responsabilidad, de la capacidad de reflexionar, de cooperar, de participar en equipo, como decía la chica, el avatar que se había buscado el chico de la aventura, ¿no? En esta línea nosotros desarrollamos muchos proyectos de investigación, ahora diré quiénes somos nosotros. Entre otros, estamos terminando ahora en el mes de diciembre, el próximo mes, un proyecto que ha durado 4 años y que justamente lo que ha pretendido es medir, evaluar la competencia mediática de la ciudadanía, es decir, saber hasta qué punto las personas tenemos competencia a la hora de enfrentarnos a los medios, más bien de enfrentarnos, porque tampoco son nuestros enemigos, y esa visión no debe quedar, más bien de convivir con los medios, porque la opción de no vivir con ellos es imposible, la única que nos queda es convivir, porque para no vivir con ellos tendríamos que irnos al campo y vivir con las cabras sin electricidad, porque donde hay un punto eléctrico, antes que una bombilla se pone un televisor, y por tanto es fundamental, desde esa perspectiva, hacer una convivencia, una vivencia con, eso es justamente la palabra, con los medios. Hemos desarrollado un conjunto de trabajos, de estudios, y hemos concluido que para ser competente ante los medios hay que tener un conjunto de dimensiones, de indicadores, que permiten medir si la ciudadanía, y cuando digo ciudadanía me refiero desde los profesores, a los profesionales, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes o a las personas mayores, porque todos curiosamente, ante los medios no adoptamos actitudes inteligentes en muchos casos o en muchos contextos, ¿no? Curiosamente, el estudio que ha tenido, ha sido un estudio muy amplio con 30 universidades españolas. La Universidad de Valladolid, que ha sido la responsable de medir la competencia mediática de los comunicadores, justamente de los periodistas, que son los que se dedican a informar y a comunicar, pues hemos descubierto que los periodistas en muchas dimensiones son incompetentes, y es curioso cómo comprobar que los propios profesionales a veces no son los más capacitados y que se meten en una vorágine informativa que ellos mismos caen presa, como este chico en la navegación por el mar, ¿no? Bien, justamente estas dimensiones, que no tengo tiempo de desarrollar ahora porque quiero poner algunos ejemplos prácticos, pues dan idea de cuándo una persona puede ser competente. He sacado una extracción de los resultados finales que estamos ahora mismo publicando, de infantil y primaria, que quizás sea el contexto más adecuado para este congreso. Y bueno, hemos analizado centros, por ejemplo, en primaria 24 centros de toda España, con niños de 9 y 10 años, que ha sido la muestra que escogimos, y con 581 alumnos. Las provincias fueron, en este caso, muy variadas. Ahora las pondré. Quería poneros un ejemplo del instrumento que hemos empleado para infantil. Un instrumento online, no sé si podremos entrar, en donde se le preguntaba un conjunto de preguntas a los chicos. En muchos casos eran vídeos. Este es el cuestionario online justamente que han rellenado los chicos. Claro, el tipo de cuestionario para niños de 6 años, de 5 años, era muy sencillo, adaptado un poco a sus circunstancias, ¿no? En el que se incluían vídeos, se le preguntaban cosas para de alguna forma ir detectando sus niveles de competencia en esas 5 dimensiones y en los 80 indicadores que tenemos implementados para medir hasta qué punto cualquier ciudadano es competente ante los medios de comunicación. Bien, aparte tenemos también el de primaria. Si alguno está interesado, después puedo daros los links para que podáis consultarlo.
En el caso de infantil y primaria, las muestras fueron de 274 y 580 alumnos de provincias como Córdoba, Cantabria, Huelva, La Rioja, Lugo, es decir, de Galicia, de Asturias, de Andalucía, de Murcia, de Madrid, de Valencia. Y los resultados, curiosamente, y aquí se rompen estereotipos, están muy distribuidos. Realmente las competencias básicas en cuanto a los medios, si analizamos esta columna de los porcentajes, veremos que en educación infantil, básico, medio y avanzado, los 3 niveles que establecimos para medir las competencias son muy semejantes incluso también en primaria, hasta el punto que podemos decir que los alumnos de infantil, con los cuestionarios que analizamos, tenían competencias básicas más altas que los de primaria, y en las medias también superaban los de primaria a los de infantil. Bien, por sintetizar un poco como conclusiones fundamentales que hemos sacado en estos estudios, podemos decir que los niños tienen habilidades, a veces los maestros consideran y las maestras consideran que los niños son incompetentes ante los medios, y eso adaptado a sus niveles no es cierto, todos somos usuarios de los medios con diferentes desarrollo adquisitivo en función de nuestras capacidades mentales, pero los niños sí que tienen habilidades de uso, fundamentalmente en el ámbito de las tecnologías. Muchas veces los adultos dicen, es que manejan mejor que nosotros los dispositivos. Su uso es elevado, especialmente en el hogar, y fundamentalmente pues internet, videojuegos, televisión y móviles son los dispositivos que se llevan la mayor parte, ¿no? Cada vez menos televisión y cada vez más el uso en línea de los diferentes dispositivos. La escuela sigue al margen, esto es una gran desgracia, porque a pesar de los grandes esfuerzos que se han ido en los últimos años, el concepto de alfabetización todavía sigue siendo un campo poco desarrollado en el ámbito escolar. Y curiosamente, fíjense, para los niños, sobre todo para los niños de infantil, la publicidad es mero entretenimiento. Nunca captan que detrás hay una venta de productos o de valores comerciales. Lo ven justamente como lo que es un espacio estético, donde se congrega gran parte de la sabiduría audiovisual. Y eso, bueno, pues es significativo en cuanto que van captando una ideología, una forma de percibir la sociedad que nos debería interpelar a los adultos. Bien, vamos a pasar, nos queda poco tiempo, quería poneros ahora algunas experiencias concretas que estamos desarrollando para daros ideas concretas de cosas que se pueden hacer. No me quería quedar en el discurso teórico, que es un discurso que es fácil de construir, pero nosotros en nuestro grupo de investigación, además de hacer reflexiones teóricas, nos gusta hacer siempre transferencia social, porque creemos que esa es la responsabilidad de los que nos dedicamos a esto, de hacer investigación, pero que pueda revertir en la sociedad. Os he puesto una página que muchos conoceréis, porque es una página ya desde el año 2002 muy popular en España, Protégeles, que tiene muchísimos recursos, materiales educativos adaptados a la infancia y a la juventud, y que por tanto creo que puede ser de mucho interés, porque es una página avalada por proyectos europeos, donde lo que se pretende es un acompañamiento para que los niños naveguen por Internet de modo seguro. Yo estoy seguro que en este congreso hay muchos educadores, pero curiosamente cuando en esta página damos a quiénes somos, hablan de psicólogos, de expertos en comunicación, expertos en seguridad, expertos en tecnología, y no citan a educadores. Debería ser algo que nos interpele a los educadores, porque es curioso, no sé si está la página, la sección, pero en el quiénes somos, a ver si somos capaces de llegar. Mírenlo, aquí está. Protege es una organización conformada por profesionales pertenecientes a distintos campos: psicólogos, abogados, expertos en seguridad infantil, informáticos y expertos en comunicación. ¿Me pueden decir dónde están los educadores? ¿Dónde están los pedagogos? ¿Dónde están los educadores sociales? ¿Dónde están los maestros? Esto nos debería interpelar, porque posiblemente, si esto es así, y no es un simple lapsus, es un indicativo de cómo los educadores en gran parte han relegado una función que debería ser central en su estructura formativa, como personas, como usuarios, pero también en su estructura profesional, como mediadores que son. Porque hoy día plantear una escuela al margen de los medios es hacer una escuela de una sociedad que ya no existe, porque nadie puede escapar a esa realidad. Bien, en este campo de la apropiación creativa,
donde quería llegar, de experiencias concretas. Quiero contar algunas que estamos nosotros haciendo, limitadas en personal, no tenemos los recursos que cuenta Protégeles, que tiene proyectos de financiación europea, pero sí es verdad que son experiencias que están funcionando muy bien y que de alguna forma pues invito a que si estáis interesados pues participéis de una forma activa, colaborando de múltiples maneras, ¿no? Tenemos un taller que hacemos fundamentalmente en Sevilla, que se llama Taller Telekids, y que lo que pretende es hacer cine y televisión para niños. Pero no hacer cine y televisión para niños porque sí, sino como una estrategia premeditada de enseñarles a apropiarse de los medios desde la perspectiva de la producción. La investigación nos ha demostrado que que uno es un buen receptor cuando uno es un buen productor, cuando uno es capaz de generar y producir mensajes. Y por tanto, este taller para aprender a ser reportero de televisión, guionista, cámara, editor o director, pone a niños de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 años en la situación, en el rol de ser ellos protagonistas de los propios productos mediáticos. Y por tanto, enseñarles a construir los mensajes les permite a conocer cómo estos se generan y por tanto cómo estos pueden producir conocimiento, pero también desinformación. Este taller, como os digo, está online, lo podéis visitar si queréis. Hay una oferta muy amplia y pretende pues trabajar pues con productos hechos por los propios niños, ¿no? Que después son analizados también con ellos. Bien, también quería comentaros, cuando he dicho muchas veces nosotros, me refiero básicamente a un grupo de investigación de esta universidad, el Grupo Ágora, pero también me refiero a un grupo profesional de toda Andalucía que se llama Comunicar, que este año justamente ha cumplido 25 años de existencia y que también tiene muchos materiales, talleres, actividades formativas, guías didácticas, murales, seminarios, pensados justamente para esta conexión entre la educación y la comunicación. Como decía antes Marta, la educomunicación, que consideramos que es algo sustancial que tanto profesores como comunicadores deberían plantearse como algo necesario en nuestra sociedad. Hoy día hace falta la figura del profesional que forme en medios de comunicación, que eduque en medios a la ciudadanía, porque es tan necesario, el consumo es tan abultado que es necesario que al tiempo seamos capaces de fomentarlo. En esa línea, bueno, tenemos una página muy bonita que se llama Cine y Educación, que os invito a visitar. Después, si queréis, puedo dejaros la presentación para que podáis tener todos los links, todas las páginas están hipervinculadas. Y bueno, ahora quería comentaros también, ya para ir terminando, porque ya me han puesto el cartel del tiempo que me queda, primero el verde. Quería comentaros también que si os interesan estas temáticas, tenemos 2 revistas, una que hemos distribuido, no sé si ha llegado mucha gente, pero que hemos distribuido en papel, y otra online que se llama Aularia. Esta es una revista preciosa, Aularia, el país de las aulas, y que justamente pretende recoger experiencias, propuestas, reflexiones, especialmente de maestros apegados a la práctica, de educadores sociales, de psicopedagogos, de psicólogos, preocupados por este impacto de los medios de la comunicación en nuestras vidas, como padres, como ciudadanos, como profesores, como profesionales, y porque pensamos que la mejor arma que hay ante esta realidad es la reflexión, es contar experiencias, hacer buenas prácticas, transferirlas a los demás, porque este campo es un campo nuevo. Decíamos antes que los móviles no tienen más de 5 años, por tanto no podemos encontrar estudios que nos avalen hace 10, porque es una realidad que se está construyendo a diario y que por tanto todos podríamos colaborar de una forma activa, de una forma participativa, para hacer que esta realidad pueda tener respuestas ante las necesidades de la ciudadanía. En Aularia, que es como decía antes, una revista digital, se puede participar, se puede mandar artículos, se puede leer, y podemos escoger muchas experiencias que los 3 últimos años de vida de esta revista están a disposición de todos, porque es una revista abierta y libre. Y al mismo tiempo pues también tenemos otra revista que se llama Comunicar, donde la infancia es un tema estelar, frente a otros temas de comunicación que pueden quedar un poco más lejos de nuestros intereses y necesidades. El tema de la infancia es estelar. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la formación de los jóvenes y de los niños es sustancial para este cambio de transformación que es necesario realizar y en el que todos estamos llamados de una forma intensa, voy a decirlo así. Es decir, creo que nadie puede eludir, ni siquiera el profesor de matemática puede decir que esto no le va con su
con su rango formador, porque en la escuela fundamentalmente lo que hacemos, lo que debemos hacer es formar a los niños a ser personas. Y hoy día es imposible ser una persona cabal en nuestra sociedad si uno no es capaz de interpretar y de apropiarse de los medios de comunicación. Bien, pues para terminar, me gustaría poner... ¿Me quedan 5 minutos todavía? Sí. Bien, estamos ahora también trabajando con material audiovisual. El material audiovisual llega muy bien. En concreto estamos trabajando con 15 marionetas que hemos hecho en plan casero, que se han hecho en Huelva, que están en Huelva, físicamente viven en Huelva, aunque ya empiezan a correr mundo por todos los sitios. Se llaman los Bubuskiski, tiene un nombre polaco, pero son de Huelva, Los Bubuskiski. Hemos hecho una página que es bubuskiski.es, donde las podéis ver a todos los muñecos, su historia, cada muñeco tiene su historia, uno está enamorado de otro, otro no le responde, y estas cosas, lo normal de una familia, es una familia. Y con esta familia de muñecos que hemos hecho en el seno de un máster de comunicación y educación que tenemos, bueno, ya estos muñecos se han presentado en televisión española, ya hay 3 programas de televisión española con estos muñecos. Lo que hacemos es una serie premeditada, hecha para enseñar especialmente a los niños cómo ser competente ante los medios. Porque ya decía antes que hacer el discurso teórico es muy fácil y muy bonito, pero no lleva a la consecuencia práctica de formar a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones, en esta imperiosa formación que decía que es clave, ¿no? Bien, os voy a enseñar una... Bueno, los Bubuskiski son 9, ya tenemos 9 capítulos creados, 8 no, son 9 de 2-3 minutos cada uno, y fundamentalmente están pensados para infantil y primaria. Por tanto, yo creo que el sector clave y estratégico de este congreso. No tengo tiempo para poner todos. Si ponéis los bubuskiski.es, 5 minutos. Vamos a ver uno o dos, vamos a ver dos. Vamos a ver uno, bueno, todos somos conscientes del tema de la multiculturalidad. Huelva es una provincia receptora. Aquí en este congreso se ha hablado de las migraciones, no solamente de España, sino de Estados Unidos, y hemos visto los conflictos que se generan, los desequilibrios que se generan cuando hay poblaciones importantes que llegan a otra población, los problemas de integración. Bien, pues tenemos una en el caso concreto... Un segundito porque no vamos a poner esto, vamos a poner primero la otra. Bien, vamos a verle y después la comentamos. ¿Y te diste cuenta de la manera tan graciosa que tiene de hablar? Hola, niños. Hola, profesor Oppenbook. ¿Qué os hace tanta gracia? Hoy ha llegado un compañero nuevo que nos hace mucha gracia. Nadie entiende lo que dice. Tenemos este año con nosotros un nuevo alumno de intercambio. Inuit, ¿te importa presentarte y contarnos algo sobre tu país? Tampoco entiende ninguno de nuestros juegos. Y además, profesor, me gustaría que viera lo que lleva de merienda. Casualmente estaba leyendo una noticia sobre la llegada de alumnos de intercambio a nuestra ciudad. Deberíais de estar emocionados en vez de reíros de él, ¿no os parece? ¿Cómo? Claro, conocer gente de países lejanos siempre es positivo. Podéis aprender nuevas costumbres, nuevos juegos e incluso un nuevo idioma. ¡Nuevos juegos! ¡Yeah! Hey, no, what is that? It is that. Look at the talkers. It is the tiny start. It is the cock. It is what it says. It is the irrigated. It is it. What do you get to gas is that? What is that cock? And that cock, it was so. It is it. Where did that cock is?
Ana caguet. Dit is attaque, dit is attaque. 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 Bien, bueno, pues habéis visto el tema de integración intercultural y con tecnologías como videoblogs, cómo la integración es complicada. En este caso, este clip lo hemos hecho con el tema de integración cultural, en la exclusión social, que junto con la exclusión digital son exclusiones que yo creo que nos deben preocupar y en este contexto deben ser temas estelares por la importancia social que tienen. Vamos a ver ahora otro que hemos hecho. Hemos hecho también 6 más, uno por cada dimensión de las competencias mediáticas que hemos planteado. Eso no lo vamos a ver ahora aquí. Si estáis interesados, con poner los bubuskiski.es podréis entrar y ver todo el proyecto completo. Ahora ese proyecto no solamente son vídeos, son materiales didácticos, guías, cursos de teleformación para profesores. Si realmente es un proyecto ambicioso que pretende transferir socialmente todo aquello que hemos, en la investigación que hemos desarrollado, puesto en práctica. Bien, el otro que vamos a poner ahora, y con este terminaríamos casi, es también un incidente que nos pasa todos los días en nuestra vida, quedarnos sin batería. Hola. 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 Oh. ¿Qué te pasa, Grover? ¿Profesor? Nada. Es que me he quedado sin batería y no puedo hablar con mis amigos. Hasta hace muy poco tiempo los amigos se comunicaban de otra manera. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Te ha costado trabajo llegar? ¡Una alegría! ¿Cuánto tiempo? ¡Vamos! ¿Cómo me lo he pasado? Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! Hasta la semana que viene. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Te ha costado trabajo llegar? ¡Una alegría! ¿Cuánto tiempo? ¡Vamos! Grover, hay otras muchas aplicaciones para estos dispositivos, como ayudarte en tus tareas escolares, comunicarte con amigos o parientes lejanos, Hola. o estar siempre en contacto con tus padres para cuando los necesites. Siempre con la supervisión de un adulto, porque como en la vida, nunca sabes con lo que te vas a encontrar. Es verdad, profesor. Y lo más importante es que así podemos seguir jugando sin preocuparnos de que se nos acabe la batería.
Bien, bueno, yo creo que con esto es suficiente para ver un poco cosas que podríamos hacer en este ámbito de educar la mirada, de esa nueva manera de entender a la infancia desde la perspectiva de los medios y llegar a superar los riesgos que realmente existen, pero que no deben ser el foco central de nuestra vida, porque las actitudes defensivas ante los medios, considerar que son peligro, han sido clásicas en los maestros e incluso en los padres, pero realmente no conducen a ningún sitio. Yo creo que la solución está en ser capaces de apropiarse de una forma positiva, de empoderar a nuestros chicos y chicas ante estos medios, de darles autonomía y juicio para que realmente podamos crecer como personas, que es justamente lo que la escuela y la familia pretende. Estamos haciendo otros muchos proyectos en estos momentos. Tenemos ahora mismo otro proyecto también con Televisión Española, que se llama Educlips, y que justamente lo que pretende es fomentar en los jóvenes universitarios. Si no lo he citado es porque es más para los jóvenes universitarios, pero efectivamente es para hacer productos pensando en los niños y en la educación. Educlips es un proyecto que pretende justamente producir productos audiovisuales de calidad por parte de los jóvenes universitarios y que luego se van a emitir en La Aventura del Saber, en un programa de Televisión Española en Prado del Rey. Justamente yo creo que esa es la estrategia, generar productos de calidad, exigir cada vez más productos de calidad en televisión, porque a veces nos escandalizamos en lo que vemos en la televisión, también en Internet, y para eso hace falta ciudadanos críticos, inteligentes y capaces de entender los medios y apropiarse de una forma positiva. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Perfecto. Pasamos a la ronda de preguntas. Gracias por vuestra participación. Tenemos algunas preguntas coincidentes y una de ellas es la preocupación de si la iniciación de los niños en edades tan tempranas a las tecnologías de la información e incluso más adelante no les frena de elementos de educación tan importantes como el juego, que se ha demostrado ser clave en el estudio PISA en el caso de Finlandia. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bien, el problema fundamentalmente es el equilibrio del ocio. Es decir, el ocio tiene que estar redistribuido. Cuando el ocio es exclusivamente electrónico, estamos infravalorando ciertas potestades que los niños tienen y hay que desarrollar, como la psicomotricidad. Es decir, en el juego desarrollan ciertas habilidades, en el juego electrónico desarrollan ciertas habilidades y, por tanto, la combinatoria integrada es la adecuada. Yo creo que no es malo que los niños hagan uso de juegos electrónicos. Puede ser positivo si esos juegos, de alguna forma, somos capaces de controlarlos, entre comillas, y al mismo tiempo los niños son capaces de desarrollar estrategias que les permitan generar filtros ante los supuestos peligros que pueda tener. El problema no solamente es la dosis, sino la calidad de los contenidos, y para eso el papel de los mediadores es tan fundamental, ¿no? Especialmente los padres y las madres en la primera infancia y a posteriori el papel de los educadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es negativo de por sí de que el consumo mediático se haga desde tempranas edades, entre otras cosas porque los niños desde que están en la cuna ya están escuchando la televisión. Y lo que más les llama la atención son los sonidos, las imágenes, los colores, y eso surgen de los medios porque frente al código escrito, que es un código totalmente abstracto, los medios juegan con la ventaja de emplear códigos intuitivos, como son la música, el sonido y la imagen y el color, Y por tanto, yo creo que la línea va más en lo que yo decía antes, más que la confrontación, la convivencia, ser capaces de integrar estos nuevos dispositivos que están en nuestra vida de una forma inteligente desde las primeras edades. Pero claro, aquí tenemos un gran problema. El problema es la formación de los profesores y de las profesoras y la formación de los padres, Y yo creo que en esto hay muchísimo que hacer y, por tanto, bienvenidos sean este tipo de congresos donde se reflexiona sobre estos temas y se empiezan a buscar iniciativas que puedan ofrecer alternativas reales, porque está claro que la sociedad que tenemos hoy día, como decía antes, no tiene nada que ver con la que teníamos hace una década. Y casi no va a tener nada que ver con la que tenemos dentro de una década. Fíjense que ya las últimas noticias que ya empiezan a llegar los zapatos inteligentes y la ropa inteligente, con geoposicionamiento. Si dentro de poco estaremos conectados con nuestros propios vestidos. Bueno, ya todos habéis visto la Google Glass, las gafas donde combinan la realidad presencial y virtual simultáneamente, y eso ya está desarrollado y está comercializado. Por tanto, la realidad que viene
que está aquí, que viene no, que está aquí, es una realidad tecnológica. Y ante eso, lo que tenemos que hacer es, como ciudadanos, como padres, como profesores, desarrollar estrategias que permitan convivir de una forma racionalizada con estas nuevas tecnologías, ¿no? Muchas gracias. Otra de las preguntas coincidentes es el hecho de que en los colegios se prohíbe la utilización de móviles. Se preguntan si realmente eso es lo correcto, si debería ser la familia la que restringiera esto y, sobre todo, si no se está perdiendo la oportunidad única de un mejor aprendizaje utilizando todas las ventajas de las nuevas tecnologías. Vale, este es un tema recurrente, que existe desde que existen los medios. En los años 40 se planteaba frente a la radio. Fíjense ahora quién plantea esto ante la radio, después ante el cine, después ante la televisión, después ante la computadora, después ante Internet y ahora ante el terminal celular, ante el smartphone, que es la tecnología de vanguardia, ¿eh? Y después vendrán otras tecnologías. Ya sabéis que están ya los relojes inteligentes desarrollados, ¿eh? Y que se pueden comprar, ¿eh? Ya directamente en cualquier tienda comercial. Por tanto, el concepto de vacunación ante los medios ha existido siempre, ¿eh? Y siempre ha fracasado. Siempre ha fracasado. Realmente las políticas restrictivas, prohibitivas, siempre se saltan. Yo recuerdo que en los años 70 había padres progresistas que impedían que sus hijos vieran la televisión en sus casas. Es más, lo que hacían es no tener televisión en sus casas, como una estrategia ideológica de superación de la perversión que suponía la ideologización de la televisión. ¿Qué hacían sus hijos? A hurtadilla, se iban a casa de los amigos o a casa de los vecinos a ver la tele. ¿Por qué? Porque hacer que los niños no vean la televisión o no consuman los medios es desarraigarlos de su realidad cotidiana. Los niños hablan de lo que ven en la tele, ese es su universo cotidiano. Y que el personaje sea de ficción o sea real, para ellos no es sustantivo. Saben que mentalmente no somos capaces de discriminar ficción y realidad hasta una edad muy avanzada. Y por tanto todo lo que ven en televisión es real para ellos. Con lo cual, la restricción de terminales hay que ponerla, desde mi punto de vista, en cuarentena, ¿eh? Creo que el tema no va por restringir, sino por enseñar. Y la enseñanza no tiene nada que ver con la restricción. Tiene que ver con la apropiación, con el consumo inteligente, con enseñar a consumir. Fíjense, y con esto termino esta pregunta, que el problema nunca es del medio, siempre es de la persona. El contenido más feroz, visto por una persona con filtros, con competencias, se desactiva totalmente. Y el contenido más ingenuo se puede convertir en una bomba cuando la persona que lo está viendo no sabe consumir de forma inteligente. Por tanto, el problema, como en el vino, no está en el producto, en el medio, está en el que lo consume. Consumir 2 copas de vino puede ser inteligente, consumirse 3 botellas puede ser pernicioso. Por tanto, tanto dosis como calidad de los contenidos depende exclusivamente del perceptor, no del productor. Y ante esto, es decir, ¿cómo vamos a controlar los consumos si cada vez más los dispositivos son más accesibles, más asequibles y más universales? Si los niños cada vez más tienen cuartos en sus propios cuartos. Es decir, ya no hay un televisor por casa. Yo recuerdo que hace 10 años, hace 15 años, cuando yo preguntaba en un taller o en un curso de profesores, a ver, ¿quién tiene más de un televisor en su casa? Todo el mundo decía, ¿y para qué más de uno? Porque la televisión era un hecho de consumo social, en todo caso familiar. Hoy día, ¿cuántas casas hay con un solo televisor? O es más, ¿cuántas personas hay en la sala que no tengan un móvil? A ver, levanta la mano. Nadie. Y el móvil hoy día es el crisol de consumo, porque congrega todo, desde música, radio, cine, televisión, prensa, noticias, interacción, teléfono. O sea, realmente el móvil hoy día es el dispositivo por excelencia del consumo. Por tanto, no cabe la restricción, porque la restricción fácilmente se va a saltar. Cabe el aprendizaje y la educación. Y estamos justamente en un congreso donde creemos firmemente y vocacionalmente y profesionalmente en que la educación es el arma de transformación de la sociedad.
Y creo que todos somos conscientes que las prohibiciones planas, externas, se superan. La única prohibición que no se supera es la que uno se impone a sí mismo. Y esa se establece con educación y con conciencia, con toma de conciencia. Muchas gracias. Uniendo con lo que estás explicando ahora de que lo que realmente es importante es transmitir esas competencias mediáticas, tenemos dos preguntas, pero por dos vertientes diferentes. La primera es, ¿cómo puede un educador o un docente que no tiene competencias digitales ponerse al frente de alumnos que controlan muchísimo más que él? Y después, yo creo que también se puede unir a esta pregunta, es que lo similar puede pasar en la casa. Entonces, ¿cuál es el papel de la familia en el desarrollo de la competencia mediática? Bueno, es una pregunta enfocada en el modelo instrumentalista, que yo he dicho que es el que está instalado en la sociedad. Es decir, pensamos que los medios son solamente un uso tecnológico. Cuando tú planteas esto de la perspectiva de la competencia mediática, descubre que el medio no es solamente tecnología, que hay lenguaje, hay estética, hay ideología, hay valores, hay interacción, hay producción, y por tanto son dimensiones que complementan y que dan una visión mucho más amplia. Yo estoy seguro que cualquier adulto tiene muchas competencias mediáticas más allá de los niños, sobre todo porque tenemos experiencias vitales, y la experiencia vital te sirve para contrastar con la experiencia vicarial que generan los medios. Por tanto, no nos quedemos solamente en que el niño es capaz de manejar 18 botones del mando a distancia y yo solamente conozco el de volumen y el de programa. Porque efectivamente muchos mayores solamente del mando a distancia saben apagar, encender, subir el volumen y subir el programa o bajarlo. Es cierto, pero eso es un uso tecnológico y superficial del medio. Hay otras comprensiones del medio muy importantes donde el adulto puede intervenir, y también el profesor. Todos los profesores tienen competencias mediáticas y digitales. Es verdad que a veces no están sistematizadas, no están estudiadas, igual que tampoco estudiamos el idioma y sabemos español. No lo estudiamos todos los días. Y para hablar yo bien no tengo que saber que esto es un suplemento o un objeto directo, pero lo empleo. Tenemos un uso, por el consumo de por sí, ya hay un uso y por tanto una apropiación. Es verdad que esa apropiación se podría enfatizar y se podría profundizar muchísimo si hiciéramos planes formativos, que es lo que justamente falta. Entonces yo creo que el papel de los padres, de las madres y de los profesores y profesoras es fundamental en este campo. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo, y hay que implementarlo. Es decir, lo que no tiene sentido que hagamos cursos de arqueología y no hagamos cursos de aprender a consumir un teléfono inteligente. Pero consumir un teléfono inteligente no es el discurso que las propias empresas telefónicas nos venden, de saber cuáles son los programas, las aplicaciones, ahora las app, cada vez va cambiando la tecnología. No es meter más app en mi móvil, un consumo inteligente del móvil, ¿de acuerdo? Que en gran parte están subvencionados por grandes empresas. Pensar en Google, o pensar en Siemens, o en estas grandes empresas que tienen beneficios millonarios y que viven, parece que aparentemente están en nuestra vida sin costarnos nada, y nos cuesta mucho, porque todos somos usuarios de Google y por tanto pagamos a Google un canon, ¿de acuerdo? Bien, entonces en esa línea yo creo que hay que perder un poco el complejo tecnológico, y optar de una forma en positivo, a desarrollar estrategias que permitan que los niños desde tempranas edades hagan esa convivencia inteligente con los medios, que es posible además, que es posible y que es necesaria. Muchas gracias. Nos quedan 3 preguntas, vamos a ver si nos da tiempo a hacerlas. Y voy a adelantar la que es online, porque creo que debemos darle un espacio a la gente que nos está siguiendo online. Y dice, ¿cómo vamos a conseguir que los menores desarrollen un pensamiento crítico con un modelo educativo que no fomenta que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje, que piense por sí solo y que se le asigna solo un papel completamente pasivo donde solo aprender lo que el profesor o adulto establece? Bien, esa es una magnífica pregunta, porque efectivamente la competencia mediática entronca en una filosofía educativa, es más, en una filosofía de vida. La competencia mediática tiene que ver con la democratización social y con el concepto de ciudadanía. Es decir, si no partimos de la premisa de que tenemos que enseñar a las personas a ser personas, y lo que queremos son seres adoctrinados,
que ideológicamente estén firmes y que políticamente no protesten, pues la competencia mediática no tiene ningún sentido. En cambio, sí la competencia instrumental, porque ser un buen usuario instrumental de los medios favorece el engranaje comercial donde nos hemos metido, que cada 2 años tenemos que cambiar de móvil como máximo. ¿De acuerdo? Por tanto, esta pregunta es una pregunta pertinente, porque justamente si no tenemos un modelo de escuela alternativo, crítico, donde realmente queramos formar personas, ciudadanos libres, que piensen, que sean inteligentes, que sean críticos ante la realidad, realmente no tiene ningún sentido la competencia mediática. Y por eso hace falta una escuela alternativa, implicada. Yo de todas formas pienso que lo que tenemos que hacer es cambiar la escuela, y muchos de los que estamos aquí estamos por esa labor. Muchas gracias. Tenemos que acabar un poquito antes de cuarto, con lo cual tenemos que ser ahora breves. Nos quedan 2 preguntas. La primera es, ¿cómo evaluar en el contexto de la educación primaria la competencia mediática, dado su carácter transversal? Bien, pues justamente con los cuestionarios que hemos elaborado, Así que esa persona me tiene que escribir, yo le mandaré el cuestionario y seguro que podrá hacer actividades de evaluación de la competencia mediática. Efectivamente, la competencia mediática es un término transversal, que afecta a todas las disciplinas y afecta a todo el currículum de forma global. Y así lo ha planteado la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la UNESCO, la ONU, justamente en estos días. Hoy creo que está terminando en México un congreso internacional de la UNESCO sobre este campo, porque este es un problema universal, O sea, no estamos en Huelva, pero esto mismo se lo están planteando en Australia, en México ahora mismo, en Argentina o en Israel. Todos los niños del mundo tienen un déficit de competencia mediática que hay que desarrollar. Hay que desarrollar. Muchas gracias. Y la última pregunta se aleja un poquito de lo que hemos visto hasta ahora. Te piden la opinión sobre la presencia de niños en los programas de televisión, como por ejemplo La Voz Kids o en Juan y Medio. Pregunta complicada, Bien, yo pienso que los niños tienen que ser sujetos y no objetos, y no productos comerciales. De hecho, la ley española de publicidad impide que ningún niño salga en ningún spot publicitario que no sean productos pensados para ello. Es decir, un niño no puede anunciar un coche, porque el niño no puede conducir un coche. Lo que pasa es que la ley audiovisual en España se incumple permanentemente. Si una persona roba una barra de pan porque tiene hambre, está robando, es un ladrón. Y en cambio, si un productor mediático mete basura industrial atentando contra la intimidad de las personas, de los derechos de las minorías, de las personas de otra raza, de otra religión, de otra cultura o de la infancia, que también podemos considerar una población vulnerable, no pasa nada, absolutamente nada. ¿Por qué ocurre eso? Muy sencillo, porque tenemos una población adormecida, que no tiene competencia mediática y que no sabe que son usuarios de comunicación y tienen derechos de exigir comunicación de calidad. La propia televisión española tiene programas basuras, una televisión que tiene 130 millones de déficit y que pagamos todos con nuestros impuestos. Eso es perverso, pero existe porque tenemos una población adormecida. Hasta que realmente no nos levantemos y exijamos nuestros derechos como ciudadanos, pues tendremos esa esclavitud que nos generan los propios medios de comunicación. A mí me parece una perversión emplear a niños para beneficio personal. Me gustaría saber la cuenta de resultados de Juan y Medio a costa de los niños. Y me parece perverso, Pero no es denunciado, al contrario, es aplaudido. Me contaba una defensora del Telespectador de Canal Sur hace unos años que con tanta lucha que habíamos hecho para crear la figura del defensor del telespectador, la mayoría de las denuncias que llegaban a Canal Sur eran reclamar que se pusieran programas basura, que se habían quitado de la programación. Eso demuestra que cuando la población no está formada, pues lo que pedimos es más de lo mismo, y es la pescadilla que se muerde la cola. Así que os hago una invitación ya final, para terminar, de que de alguna forma todos seamos conscientes de esta realidad que nos afecta a todos por igual, porque todos somos usuarios y nos queda el reto de ser buenos mediadores. Gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves,